Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 7 de junio para quinto grado. Comenzamos con artes. El tema es Vamos al circo. Aprenderás la relación entre el teatro y las artes circenses, identificarás sus funciones, la influencia mutua y las contribuciones recíprocas. En el circo a veces nos presentan historias como meros movimientos. Es como si estuviéramos dando una función de teatro mudo. La única voz que se escucha durante la función es la del presentador. Él se encarga antes de cada acto anunciar la maravilla, la sorpresa y el asombro que nos espera. Los artistas suelen ejecutar sus actos sin decir una sola palabra. Se apoyan de gestos y ademanes para ayudarnos a entender las narrativas de su presentación. El circo ocupa técnicas teatrales para que los espectadores comprendan las situaciones de cada artista en su acto quiere plantear. El teatro también se nutre del circo, además de que en el teatro se pueden dramatizar historias situadas en el circo, por lo que se pueden integrar a artistas circenses que se presenten ciertos personajes de la obra. Se dice que en el año 3000 a.C. ya existían malabaristas, acróbatas y contorsionistas en China, la India y Mongolia. En sus espectáculos lanzaban y recibían con diferentes partes del cuerpo instrumentos típicos de artes marciales, juguetes infantiles y utensilios domésticos. Se piensa que esto lo hacían durante rituales religiosos y prácticas festivas. Fue hasta que los romanos que se comenzó a usar la palabra circo refiriéndose al espectáculo de carreras de carros tirados por caballos destinada a la diversión popular. El circo moderno surgió en el año de 1768. Con el sargento Phil Ascle, al presentar el acto en el que se galopaban en círculos en un caballo, de pie sin perder el equilibrio. Posteriormente contrató a un payaso y una banda de músicos para darle diversidad a su espectáculo. El circo ha cambiado desde que lo presentaban en la época romana hasta que se presenta ahora. Organízate con tu familia para mostrar un espectáculo circense. Puedes empezar por transformar el espacio, elegir un lugar de la casa y convirtiéndolo en una pista para tu circo. Algunos artistas del circo son los contorsionistas. Son personas con gran flexibilidad, adoptan posturas con mucha complejidad que nos parecen inverosímiles, doblan sus articulaciones en un sentido inverso con facilidad y prolongan el movimiento natural de estas. Los magos son los maestros del engaño, también llamados ilusionistas, porque juegan con nuestra vista y crean la ilusión de que tienen poderes mágicos. El payaso presenta un personaje estrambótico y grotesco, que el propósito es hacer reír a la gente, gastar bromas, hace y dice cosas absurdas y disparadas, se golpea, etc. El trapecista es el artista del circo que se balancea en el trapecio mientras realiza vuelos y piruetas de alta dificultad. El clown es una técnica muy parecida a la técnica del payaso, excepto que además de ser y hacer el acto más probablemente teatral y dramático del circo, el clown también es capaz de integrar en su número cualquiera de los demás actos del circo: acróbatas, malabaristas, magia, ventriloquia, equilibrismo, etc. El clown es por ende el artista más complejo y diverso del circo. Seguimos con educación socioemocional. El tema es ánimo, ánimo. En esta sesión analizarás cómo se relacionan los estados de ánimo con situaciones cotidianas y experiencias pasadas, así como su estilo valorativo. A veces nos confunde el poder expresar cómo nos sentimos, ya sea agradable o desagradable. Y estos estados de ánimo tienen una estrecha relación a nuestra historia de vida y a lo que nos pasa a cada momento. Una situación puede fácilmente modificar nuestro estado de ánimo. Los estados de ánimo son más largos que una emoción, pero de intensidad más baja. Por ejemplo, cuando pasas una buena noche, te sientes descansado y despiertas de buenas. Como decimos coloquialmente, te sientes bien y con ganas de hacer cosas. Los estados de ánimo tienen una relación en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio al aire libre y eso me hace estar de buen humor y tener buen ánimo. Sin embargo, cuando inició la pandemia y tuvimos que estar a salvo en nuestra casa, yo me desanimé mucho, me sentía malhumorado y contestaba de mala manera. Conforme pasó el tiempo, aprendí a regular mi mal humor y buscar cosas diferentes que de igual manera me hicieran feliz, como leer un buen libro, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Las ganas de hacer cosas habían regresado y estaba aprendiendo que de una situación no muy agradable podemos tener dos cambios: uno, sentirnos mal, estar desanimados y los resultados serán malos, o dos, sacar provecho de la situación, aprender de ella y seguir adelante con buen ánimo. Podemos considerar que los estados de ánimo funcionan como monitores de nuestro cuerpo y que tienen una relación con el estar bien, son como reflectores
de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para reaccionar ante los eventos de la vida, haciendo que sea más sencilla la autorregulación, ya que nos informa sobre la propia disposición para actuar. Carola y Agustín platican sobre las emociones. Todos ellos representan cosas y emociones distintas, expresan el estado de ánimo de las personas, los cuales están relacionadas con las emociones. Las emociones son muy intensas, pero duran poco, y los estados de ánimo son menos intensos y pueden durar días. Por ejemplo, preocuparte por algún problema que no se ha solucionado. Cuando sentimos un estado de ánimo que no favorece, lo primero es reconocer qué es lo que nos está provocando ese estado de ánimo. Después buscar soluciones o actividades que contribuyan a la mejora. La creación de este tipo de comunicación es una señal de la importancia que tienen que expresar lo que sentimos, ya que además de ayudar a regularse, es parte indispensable de la generación de empatía a pesar de la distancia. Nuestro estado de ánimo depende principalmente de dos cosas. Primero, el nivel de energía que sentimos, el cual puede ser alto, medio o bajo. En segundo lugar, el grado de malestar o bienestar que se siente ante las cosas que nos suceden. La combinación de niveles de energía y el grado de malestar o bienestar que nos ayuda a identificar los diversos estados de ánimo, como pueden ser tenso, molesto, seguro, malhumorado, relajado, entre otros. El estado de ánimo nos hace valorar las cosas y verlas de manera positiva o negativa. Por ejemplo, si ante el reto de un examen te sientes tranquilo, relajado, con confianza, lo que has aprendido, tu estado de ánimo te predispone a que las respuestas fluyan. Claro, si estudiaste bien. El reto debe ser el siguiente. Escribe en tu bitácora de viaje tu estado de ánimo y cómo te ayuda en tu vida diaria y en tus actividades. También puedes dibujar algunos emoticones que representen tus estados de ánimo. Seguimos con ciencias naturales. El tema es: utilicemos el circuito eléctrico. Hagamos una lámpara eléctrica. En la sesión de hoy aprenderás el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes como conductores o aislantes de la energía eléctrica y a construir una lámpara de mano. La electricidad es la forma de energía que más usamos en nuestra vida diaria. La electricidad es un tipo de energía que se puede transformar en luz, calor o sonido. Involucra la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los materiales. El origen de esta propiedad se encuentra en la presencia de los componentes con carga negativa, denominados electrones, y otros con carga positiva, los protones. Cuando las cargas eléctricas circulan por ciertos materiales se le denomina corriente eléctrica. El origen de esta propiedad se encuentra en la presencia de componentes con cargas negativas, denominados electrones, y cargas positivas, los protones. Cuando las cargas eléctricas circulan por ciertos materiales se les denomina corriente eléctrica, y cuando las cargas eléctricas no se mueven hasta que entran en contacto con otro material, entonces estamos hablando de electricidad estática. La electricidad puede generar iluminación o producir calor. Los circuitos eléctricos están presentes en nuestra vida cotidiana. Para construir el nuestro necesitamos un foco, cables, pila, portapilas. Conectamos los cables y el foco y el portapilas. Posteriormente colocamos las pilas, lo que hará que nuestro foco se encienda. Recuerda que un circuito eléctrico es un conjunto de componentes u operadores que, unidos entre sí, permiten que circule la corriente entre dos puntos, llamados polos. Para aprovechar la energía eléctrica, todo circuito eléctrico se compone de los siguientes componentes: generador de corriente eléctrica, pila o batería, fuente de energía que genera un voltaje, conductores, cables o alambres. Llevan la corriente a los demás componentes del circuito. Interruptor, dispositivo de control. Si está abierto, permite el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. Y si el dispositivo está cerrado, impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. Receptores son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Alejandra llega a la clase emocionada con el experimento del tema de hoy. Y para nuestra lámpara eléctrica vamos a utilizar los siguientes materiales: 2 pilas AA, un LED y un trozo de cable, una hoja de papel, cinta aislante y tijeras. El primer paso es unir los polos negativos y positivos de las pilas con la cinta aislante. Posteriormente, cortar un tramo de un cable para tener dos y quitar el material aislante de las puntas. Se puede hacer con las tijeras, pero recuerda, en casa debes pedir ayuda a una persona adulta para realizarlo. Ahora, toma el LED, ubica la patita larga del lado positivo más y corta el lado negativo menos. A la patita positiva le vamos a enredar el tramo de cable más largo y al negativo el más corto. Podemos aislar ambas patitas con cinta aislante, ya que no se deben tocar entre sí. Ahora, hay que separar súper bien los filamentos de los cables. Con cinta vamos a unir un tramo al polo negativo de las pilas y el tramo largo lo fijamos al lateral de las pilas. Este hará el papel de interruptor. Al colocarlo en el polo positivo, encenderá y al quitarlo se apagará. De la hoja de papel vamos a ocupar para cubrir las pilas y el LED. Con la cinta aislante fijamos en la hoja y en este último paso puedes decorar la hoja con dibujos y ponerle algún adorno
para personalizar tu lámpara. Recuerda que el tramo más largo servirá de interruptor y lo debes colocar para que encienda y retirar para que se apague. Piensa y escribe en tu cuaderno qué uso crees que le podamos dar a nuestra lámpara. Seguimos con geografía, el tema de riesgos y desastres de origen hidrometeorológico y biológico. En esta sesión identificará los principales desastres ocurridos recientemente, cuyo origen sea hidrometeorológico o biológico en los continentes. Raulito nos cuenta que para llegar a la clase tuvo que pasar muchos obstáculos, ya que llovió mucho, hacía mucho aire, cayó granizo y hubo inundaciones. El maestro comenta que las leyes mexicanas indican que cuando sucede algún tipo de fenómeno que genera graves daños en la infraestructura a la población, se emite una llamada declaratoria de desastre. Para iniciar acciones concretas para mitigar las afectaciones, existen riesgos de desastres cuyo origen es de agente natural. Entre ellos tenemos a los de tipo geológico, los hidrometeorológicos y los biológicos. El origen de los hidrometeorológicos es la probabilidad que se genera un evento adverso debido a la incidencia de un fenómeno natural asociado con la hidrología y la atmósfera, por ejemplo, los huracanes, inundaciones, marejadas, nevadas, fuertes lluvias, vientos, nevadas, caídas de granizo, tornados, sequías, incendios forestales, heladas, tormentas de arena y polvo y tormentas eléctricas. Estos fenómenos se relacionan con los desastres, ya que cuando suceden cerca de la población producen daños y peligros. Las condiciones de marginación, la falta de infraestructura de desarrollo tecnológico, nivel educativo, son algunos factores que influyen para que la población sea más vulnerable. Si conjuntamos peligro, riesgo y vulnerabilidad, entonces acontece un desastre. El peligro o amenaza es un fenómeno natural. El riesgo de la presencia de población cerca de los fenómenos. La vulnerabilidad son las condiciones adversas que presenta la población. Todos estos elementos encadenados contribuyen a un desastre hidrometeorológico y lo mismo aplica para el biológico. Los riesgos de desastres de origen biológico es la probabilidad de que ocurra un evento adverso ocasionado por acciones de un ambiente biológico, es decir, que puede ser capaz de originar un daño a la salud o afectación económica a los seres humanos, como por ejemplo las plagas de langostas o gusanos que afectan los cultivos. Algunos desastres de tipo hidrometeorológico y biológico se han ocurrido en diversos países son en Belice y en algunas costas mexicanas aparece un fenómeno llamado sargazo, lo cual son un exceso de algas que aparece en las playas. Esto genera un olor fétido y provoca que el agua se vuelva café. Otro es en Tanzania. En los cultivos de arroz se presenta un fenómeno de plaga de langosta, ya que estos enjambres, al ser muy grandes, consumen grandes cantidades de cultivos. Cada insecto es capaz de ingerir su propio peso en plantas cada día. Un ejemplo de desastre de tipo hidrometeorológico fue el generado por el huracán llamado Katrina en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Este ha sido uno de los más devastadores de la historia de este país. Se registraron más de 2.000 personas fallecidas. Se estima que los daños económicos fueron gigantescos. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que consultes en internet videos sobre desastres hidrometeorológicos y biológicos y que hayan ocurrido en los diversos continentes. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Identifica si en tu comunidad o entidad ha sucedido alguno de ellos. Reconoce todos sus componentes y observa cómo se relacionan. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.